Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Debe ser muy difícil para un católico hablar sobre Marcial Maciel. Es verdaderamente increíble cómo un personaje puede ser tan importante a nivel clerical y fundador de un valioso segmento de la Iglesia e incluso ser amigo personal del Papa y luego mostrar una cara tan oscura y criminal. Personajes como el Padre Maciel, abundantes en la Iglesia Católica, terminan siendo ejemplo de lo pervertida y sucia que puede llegar a ser la religión. Marcial Maciel fue un sacerdote mexicano y fundador de la Congregación Católica de los Legionarios de Cristo. Pero a ver, Alfonso, explícame, ¿de dónde salió este Marcial Maciel? Marcial Maciel, degollado, se apellidaba, nació en Cotija, en ese entonces un pequeño pueblo de Michoacán, en México, el 10 de marzo de 1920, hijo de Francisco Maciel y Maurita Degollado. Déjenme decirles que su familia se codea con los santos de la Iglesia Católica. Maurita, su mamá, se encuentra actualmente en proceso de beatificación y su tío Rafael Guízar y Valencia es santo de la Iglesia Católica. Sus primeros años de vida pues transcurrieron en medio de la crisis social y religiosa que sacudió a la población mexicana pues durante la década de 1920. Los alzamientos cristeros llegaron a Cotija en 1927, cuando él tenía 7 años. Su familia se trasladó entonces a Zamora, también en Michoacán, donde Maciel recibió su primera comunión de forma clandestina. Ya adolescente, contemplando el cementerio, las casas y gentes de su pueblo, donde se colocó en una colina aledaña, Marcial pensó que al final de la vida, según él escribió, dijo esto: Solo queda lo que hayamos hecho por Dios y por nuestros hermanos. Su caridad hacia los pobres se hizo constante y llegó a caracterizarlo ante los demás. En 1936, con 15 años de edad, se trasladó a la Ciudad de México para empezar su formación sacerdotal en el seminario dirigido por su tío Rafael Guízar y Valencia, obispo de Veracruz. Dicho seminario operaba de forma clandestina, pues debido a las leyes radicales en materia religiosa promulgadas por el gobierno del presidente en turno de México, Plutarco Elías Calles. En Veracruz, el 3 de enero de 1941, Maciel, con apenas 20 años, fundó los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, congregación que luego pasaría a denominarse Legión de Cristo, junto con el movimiento de apostolado Regnum Christi, fundado 10 años después, en 1951. En 1944 fue ordenado sacerdote en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México, rodeado por sus familiares, algunos bienhechores y un grupo creciente de jóvenes que también dedicarían su vida con empeño a la fundación de la nueva obra. Aunque no faltaron las adversidades. El 13 de junio de 1948, el obispo de Cuernavaca, Monseñor Alfonso Espino y Silva, fundó la Congregación Religiosa de los Misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen de los Dolores, que más tarde se llamaría de los Legionarios de Cristo. Los miembros del instituto, incluyendo a los seminaristas menores, sumaban unos 50. En el corazón del siglo de las ideologías, de la secularización y del pragmatismo, Marcial Maciel predica que la felicidad humana se encuentra en la amistad personal con Jesucristo. Así lo dijo, miren. Para ayudar a este mundo que se apaga y muere por falta de Cristo, intenta reunir a un grupo de hombres y mujeres que conozcan, vivan y prediquen el amor de Cristo, comprometidos a dar lo mejor de sí mismos en el esfuerzo por comunicarlo eficazmente a su prójimo. Maciel, después de visitar España y Roma, pudo llevar a parte de los seminaristas a Cantabria, España, para que estos estudiaran en la prestigiosa Universidad Pontificia de aquella ciudad. El movimiento Regnum Christi será desde los años 60
uno de los principales instrumentos mediante el cual el padre Maciel buscará formar apóstoles genuinamente cristianos. Un aspecto del movimiento es que algunos de sus miembros consagrarán toda su vida a Dios en pobreza, castidad y obediencia, dedicándose a tiempo completo a las obras del apostolado. Los legionarios de Cristo alcanzaron el reconocimiento como congregación de derecho pontificio mediante el decreto de alabanza en febrero de 1965 otorgado por el Papa Paulo VI. En los años socialmente turbulentos que siguieron al Concilio Vaticano II, la Legión de Cristo recibió un siempre creciente número de miembros, consolidó su unidad interna y extendió su labor apostólica. Bajo su mandato de director general, puesto que ocupó hasta enero del 2005, y su atenta mirada de fundador, se fueron creando estas fundaciones en varias naciones, cimentadas sobre la dedicación de numerosos sacerdotes y de personas consagradas. Actualmente, los Legionarios de Cristo tienen 3 obispos, unos 750 sacerdotes y cerca de 2.500 aspirantes, novicios y religiosos en formación, con centros establecidos en 20 países del mundo, y el Regnum Christi cuenta actualmente con 70.000 miembros, procedentes de 40 países. Por invitación del Papa Juan Pablo II, que era su amigo y protector, el padre Maciel participó en los sínodos de los obispos sobre la formación sacerdotal, sobre la vida consagrada, sobre América y en la 4ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo. Para ese entonces, pues ya era toda una celebridad. El 26 de noviembre de 1994, Maciel celebró sus bodas sacerdotales, 50 años al servicio de la Iglesia y de la Legión. Con motivo de este aniversario, el Papa Juan Pablo II le envió una carta de felicitación que se leyó durante la acción de gracias de la misa que fue hecha en su honor. En el último capítulo general celebrado en Roma en enero del 2005 y después de dirigir la congregación durante 64 años, Maciel renunció a la reelección, dejando la dirección general de la Legión y del movimiento Regnum Christi a su sucesor y poder así acompañarlo en sus primeros pasos. Hasta aquí puede parecer la biografía de un sacerdote católico ejemplar que dedicó su vida a la Iglesia y a Dios. ¡Ay, qué bonita historia! Hasta me están dando ganas de entrar a los Legionarios de Cristo. Espérate, que ahora viene lo oscuro de la historia de este criminal. Mira, en 1997, a través de una carta abierta al Papa Juan Pablo II, 8 exmiembros de la Legión de Cristo acusaron a Maciel de haber abusado sexualmente de ellos. Como consecuencia de estas acusaciones, Maciel dejó la dirección de la Legión de Cristo en el 2004. Las primeras denuncias sobre abusos sexuales llegaron al Vaticano en la década de los años 50, durante el pontificado del Papa Pío XII, protector también del sacerdote mexicano. En febrero del 2009, el periódico estadounidense New York Times confirmó que Maciel tuvo una relación con una mujer, con quien procreó una hija de nombre Norma Hilda Rivas, cuya madre Norma Hilda Baños quedó embarazada de Maciel cuando ésta tenía 26 años en la década de los 90. La noticia fue confirmada por el portavoz del Vaticano, Paolo Scarafoni. La hija ya madura ha pactado silencio a cambio de una pensión vitalicia. Vive actualmente en unos lujosos apartamentos en Madrid. La mamá de Norma pues murió hace algunos años. El dinero no fue un obstáculo, Hace décadas que en ambientes hostiles al grupo del Maciel es conocido con ironía como los millonarios de Cristo. Norma Hilda, por cierto, cursó su carrera en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, propiedad de los mismos legionarios. El 3 de marzo de 2010, en el programa radial de noticias MBS de México, se presentaron Blanca Estela Lara Gutiérrez y sus hijos Omar Raúl y Cristian González Lara. Los dos últimos son hijos de Maciel, quien tuvo una relación con Blanca Lara desde que se conocieron en Tijuana en los años 70.
La señora Lara y sus hijos no sabían cuál era la real identidad de Maciel, al que conocían como José Rivas o José González. Pero en 1997, cuando vieron su fotografía en la portada de la revista mexicana Contenido, se enteraron que era su padre. En la entrevista radiofónica, Omar y Raúl González narraron los abusos sexuales que realizó su padre contra ellos a lo largo de 8 años y presentaron una grabación en la que el rector de la prestigiosa Universidad Anáhuac de México reconoce en la letra de las cartas en poder de la familia González Lara la letra del fundador de la Legión de Cristo. El abogado José Bonilla representa a 3 de los autoproclamados hijos de Maciel, con nombres propios y en busca de reconocimiento legal y compensaciones económicas. El abogado asegura que Maciel habría tenido 3 hijos más, incluida la española Norma Hilda, cuya existencia ya ha sido reconocida oficialmente por la Legión de Cristo. Otros hijos, uno viviría en Londres y una 6ª hija se mató en un accidente de tráfico cuando iba a recoger a Maciel a un aeropuerto en París. A ver, ¿qué otras cochinadas ocultaba este desgraciado del Marcial Maciel? Pues Marcial era también adicto al Demerol, una potente pastilla tranquilizante, el cual conseguía gracias a sus seminaristas que se lo suministraban regularmente, pues con el pretexto de padecer dolores de espalda y de cabeza. Háganme el favor. Sus mismas víctimas denunciaron su adicción a la morfina. Algunos afirman que consumía hasta cocaína. ¿Y qué más ocultaba? ¿A poco nada más ocultaba eso? ¿Qué se me hace que hacía más cochinadas, no? Pues sí, la Legión de Cristo circuló hace tiempo un memorándum interno en el que explicaba que un libro espiritual atribuido al padre Marcial Maciel es en realidad un plagio de un texto originalmente escrito por un casi desconocido autor español. El libro, pues, es un plagio de un pequeño trabajo de un político católico español, Luis Lucía, titulado El Salterio de mis horas. Lucía escribió sus experiencias durante la persecución del gobierno republicano, pues, durante la Guerra Civil Española, y posteriormente el régimen de Franco lo condenó a muerte, aunque después pues cambió su sentencia a cadena perpetua. Murió en Valencia en 1943. El texto de Lucía fue publicado en Valencia en 1956. Esta sería la edición que el padre Marcial Maciel habría plagiado en España. Un libro publicado en México con el título de El Legionario sostiene que el obispo Guízar, tío de Maciel, imagínense, murió envenenado con cianuro por el propio Maciel. Se cuenta que el obispo Guízar acogió a su sobrino en su seminario clandestino, pero la buena relación entre ambos duró hasta que el obispo descubrió que el joven Maciel estaba pervirtiendo el seminario al tener relaciones sexuales con otros estudiantes. El día en que el obispo murió, había tenido una discusión muy fuerte con Maciel y así se armó la hipótesis de que algo pues, le había puesto Maciel al obispo en su chocolatito. Además, la muerte del monseñor Guízar nunca se esclareció. Y cuando años después exhumaron el cadáver del obispo, se hallaba incorrupto y con el pelo rojizo, tal y como deja el cianuro a los cuerpos, a los cadáveres, ¿verdad? Pero los religiosos, como siempre, dijeron que ese cadáver pues, era prueba de un milagro. Bueno, lo único milagroso es, sin duda, que Maciel siguió libre de sospechas. Híjole, eso de aceptarle un chocolatito a un sacerdote, pues está bien peligroso, ¿no? Acuérdate de Juan Pablo I, también le rebajaron el chocolate con quién sabe qué menjurje y se murió. Pues sí, tienes razón, pero sigamos con la historia. En el 2006, el Papa Ratzinger, que ya no es papa, pero sí es papa, o no sé cómo está el lío ese, anunció el cierre de la investigación sobre los abusos sexuales de Maciel, pues debido a la avanzada edad y quebrantada salud del acusado, ordenándole el retiro del sacerdocio público para consagrarse a una vida de oración y penitencia. Esa vieja táctica empleada por la Iglesia para encubrir a sus propios criminales. El comunicado del Vaticano agregó que la decisión se emitió con la aprobación del Papa Benedicto XVI después de estudiar cuidadosamente los resultados de una investigación
del Departamento Doctrinal de la Santa Sede. Además señaló que Maciel había sido invitado a retirarse a una vida reservada de oración y penitencia y a no cumplir con su ministerio público. El Vaticano, la verdad, como siempre, no dio detalles de las limitaciones en su comunicado, pero aclaró que la orden afectaba la actividad pública de Maciel, incluida su capacidad para celebrar misas públicas o dar conferencias, presentaciones públicas o entrevistas. La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó la noticia exactamente al día siguiente. ¿A poco solo eso le hicieron? Sí, ¿tú crees? En vez de entregarlo a las autoridades civiles, que también se hicieron de la vista gorda, los altos jerarcas de la Iglesia Católica se apresuraron a alejarlo de la vida pública, guardando un hermetismo cómplice y criminal. Y trataron de ocultar todos los abusos que ese vil criminal cometió a lo largo de su vida. Estoy seguro que lo que se sabe de sus delitos es solo la punta de un enorme iceberg. En 2010, la Legión de Cristo reconoció a los hijos y los actos de abuso sexual de Maciel, al tiempo que se desvinculó de la conducta de su fundador. Ese mismo año, la investigación del Vaticano sobre los legionarios de Cristo reveló que los gravísimos y objetivamente comportamientos inmorales de Marcial Maciel habían sido confirmados por testimonios incontrovertibles. Imagínense. Marcial Maciel, desde su alta posición dentro de la iglesia, logró amasar una enorme fortuna gracias a sus centros escolares, especialmente diseñados para niños ricos cuyas familias estuvieran más preocupadas por la religión que por la educación de calidad. Los legionarios de Cristo les endilgaban a sus estudiantes los más altos valores morales católicos, mientras Maciel, en su cuarto, desnudaba niños y los tocaba. Todo esto era aplaudido por Juan Pablo II, de quien Maciel se decía gran amigo, a pesar de que los agraviados por los abusos de Maciel escribieron decenas de cartas al Vaticano exigiendo justicia. Su maldad no conoció límites y edificó un imperio religioso con base en falsedades y doble moral. Está comprobado que tuvo una doble vida, que adoptaba diversas identidades y tenía varios pasaportes y se divertía con el desvío de fondos. Engañó a todo el mundo, hasta a sí mismo. Además de ser pedófilo, mantuvo varias familias con las que procreó hijos. Maciel era un adicto a las drogas, especialmente a la morfina. Construyó en su congregación una especie de castillo feudal de impurezas, simulaciones y complicidades. Hizo mal uso de los recursos, pues no reportaba algunos donativos que recibía de gente con buena voluntad. Maciel falleció el 30 de enero del 2008 en medio de acusaciones de abuso sexual. Los legionarios de Cristo solo han reconocido 173 víctimas de abuso sexual. Las víctimas eran jóvenes entre los 11 y 16 años. Un informe de esta organización reconoce que 14 de los 33 sacerdotes que son señalados como abusadores cometieron estos abusos mientras ocupaban puestos de autoridad en la congregación de los legionarios de Cristo, lo que ha dificultado mucho y en ocasiones bloqueado las posibilidades de denunciar. La situación judicial en estos casos apunta que solo uno de los 33 sacerdotes señalados fue juzgado civilmente y que otro más está en proceso actualmente. Otros 6 murieron sin ir a juicio y el resto no ha sido procesado por diversos motivos, incluso por la prescripción de los casos. ¿Y cuál fue la respuesta de los legionarios de Cristo? La respuesta es por lo menos cínica. En un comunicado dijeron esto, miren. Pedimos perdón a las víctimas, a sus familias, a la Iglesia y a la sociedad por el grave daño que miembros de nuestra congregación han causado. Reconocemos con honestidad y vergüenza la realidad de los delitos de abuso sexual de menores en nuestra historia, con el deseo sincero de una continuada conversión personal e institucional. Pero nada de presentar a los culpables o el interés de restituir económicamente a las víctimas, nada. Solo una miserable y tímida solicitud de perdón y ya. Marcial Maciel es un claro y lamentable ejemplo del ascenso y caída de un notorio dirigente religioso.
Muchos de sus aún defensores, que todavía los tiene, dicen que Maciel fue un hombre también y que tenía las mismas tentaciones de todos nosotros. Yo la verdad no creo eso. Maciel no era simplemente un hombre, era un jerarca de la Iglesia Católica. Sus actos fueron criminales y debieron ser severamente castigados. Maciel, al ser un miembro de la alta jerarquía religiosa y ejemplo de miles de personas, debió ser un modelo de virtud para el mundo y no un despreciable criminal. El abuso sexual de niños es uno de los crímenes más espantosos que pueden ocurrir. Tan lamentables son estos crímenes como la complicidad de una iglesia incapaz de reconocerlos y más preocupada por taparlos que castigarlos. Es ahí, amigos, donde uno pregunta, ¿ese Dios omnipresente no estaba presente en el lugar donde este criminal cometía estos atroces crímenes, en especial contra niños y jóvenes que fueron violados y violentados sexualmente por ese monstruo? ¿Ese Dios omnisciente desconocía esos crímenes? ¿Ese Dios omnipotente no hizo nada contra él mientras veía cómo violaba a niños? Si no lo hizo, se convirtió de hecho en su cómplice. Resulta más fácil decir que Dios no existe y que esos sacerdotes se aprovechan de la ignorancia de la gente para cometer estos infames actos. Bueno, amigos, hasta aquí este video. Les recuerdo suscribirse al canal, darle un clic a la campana para que no se pierdan ningún contenido nuevo. En la descripción de este video les dejo los links tanto del grupo de la Fosa Escéptica en Facebook, que la verdad está bien interesante, y también los links para que se conviertan en patrocinadores de este esfuerzo para difundir el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.